Impacto y controversia a nivel mundial es lo que ha generado el hallazgo de un oculto compartimiento secreto en el rancho de Neverland, hogar de Michael Jackson, donde pasó sus últimos momentos de vida. Luego que se dieran a conocer detalles escabrosos de las pericias realizadas en la mansión del artista por contingente policial en 2003, aparecieron nuevos detalles de supuestas prácticas sexuales del rey del pop que lo vincularían con menores de edad. Me parece tremendo, si fuese verdad, tremendo, doloroso, repugnante, se me cae un ídolo. Un tema fuerte, un tema claramente que se habla de pedofilia, donde siempre a Michael Jackson se le había vinculado y claro, se encontraron no solamente eso, sino que objetos supuestamente donde también incentivaba a los niños. Pucha, de ser así es una lástima porque era un ícono musical. Él ya estuvo vinculado hace un tiempo atrás, donde ganó el juicio y bueno, me parece terrible que aparezca esto después, sin duda mancha su imagen. Lamentablemente él no se puede defender tampoco. El hallazgo de un compartimiento oculto remeció a los medios de comunicación. Según antecedentes, este espacio en su mansión contaba con una especie de museo para niños. Dentro de esta habitación secreta se encontraban diversos juguetes y figuras animadas en tamaño real, como Batman, Superman y Lara Croft, además de una fotografía del protagonista de Mi Pobre Angelito, Macaulay Culkin, con una extraña dedicatoria que decía: "No me dejes solo en casa". Perversión que había en su mente sí lo llevó a tener ese lugar, digamos, y hacer fotos de corte erótico, también de cercenar animales, también como satánico, no sé. Heavy. El nivel de maldad en un ser humano no tiene límites. Lamentablemente tenía este lado como oscuro y lamentable, donde hemos visto no solamente acá, o sea, a nivel internacional, sino que también en Chile este caso de pedofilia y nada, muy lamentable lo encuentro. Si Michael Jackson realmente hizo ese tipo de cosas, claramente se me cae del pedestal. La aparición de estos antecedentes se dieron a conocer hace pocos días, cumpliéndose así 13 años, luego que Neverland fuera inspeccionada por 70 agentes de policía, quienes encontraron en el inmueble fotos de adolescentes desnudos, pornografía y material suficiente como para que Michael Jackson fuera acusado por abuso a menores. Y acá también un llamado de atención, quizás bajar esa información a un plano más cotidiano, es que cuando uno se da cuenta, y me saco los lentes para hablar fuerte y claro, el llamado de atención es a mirar un poco más con quiénes nos relacionamos, a mirar a dónde estamos viviendo, quiénes son nuestros vecinos, dónde van nuestros hijos, qué filtros le estamos poniendo en las redes a través de la computadora. De repente hay gente que tiene conductas extrañísimas y vive en tu barrio y eso da para poder hacer una denuncia. Creo que acá hay un llamado también a vivir más en comunidad. Sumado a este material indecoroso, también se habrían encontrado autos de carrera, camionetas, todoterreno, a control remoto y decenas de muñecas. Todos estos juguetes con los que supuestamente el astro del pop incitaría a los niños a que asistieran a su hogar. Sin lugar a dudas, este caso es uno de los tantos misterios que rondan al rey del pop. Pero ¿serán ciertas las acusaciones que se hacen en su contra? Michael Jackson era un hombre lleno de misterios y las imágenes que acabamos de ver son solo una muestra de lo que la policía de Estados Unidos encontró en su casa en Neverland. Juan Andrés Alfate nos muestra el detalle de estas imágenes a la vuelta de esta pausa comercial. No se vayan, esto es Hora Chile, el matinal que te acompaña. Impresionante.
Una pausa y ya volvemos. Emociones que presenta Michael Jackson. Es bien impresionante la figura de Superman, ese Hulk verde con una cosa, las fotos de Macaulay Culkin, además de mucho material pornográfico infantil. O sea, hay cosas que deberían entender que finalmente todo lo que sospechamos de Michael Jackson sería real, Juan Andrés, ¿no? Absolutamente. A ver, hay que entender que en noviembre del año 2003, 70 policías ingresaron a la casa de Michael Jackson, producto de las acusaciones que había por aquel entonces de supuesto abuso infantil. Curiosamente, y siendo que después los tribunales lo dejaron completamente libre de cada una de estas acusaciones, not guilty, vale decir, no culpable en ninguna de las apreciaciones que se hizo, finalmente este video, que recién comienza a circular, la verdad es que no entendemos por qué esto no fue considerado en cuenta. Como podemos ver, 70 policías que comienzan a revisar, como bien decía Eduardo, un lugar que en cierto momento parecía un museo, con figuras a escala real de personajes de juegos de video como Lara Croft, también personajes de cómics como Superman, toda la fauna que habita en la factoría Disney, muchos de los personajes de las películas que todo el mundo conoce, pero esta policía descubre primero algo que les llama la atención y que es parte de este video. En un momento, ahí está, ese teléfono tiene manchas de lo que parece ser sangre, ¿ok? Entonces, el que está al lado, el colega le decía, vamos a llamar al forense para que lo revise porque no podemos estar seguros, capaz que sea dulce, un caramelo derretido, algo así. Pero acto seguido, comienza a aparecer una colección de fotografías de los niños que habitualmente pasaban por esa casa. En algún momento, eran fotos completamente normales, ellos obviamente jugando en el patio, con animales y todo lo demás. Hasta que aparece una fotografía de un pequeño que tiene un ganso en las manos, que está muerto, con una soga en el cuello, que tiene sangre como si lo hubieran agarrado a palo, y él lo está mostrando completamente sonriente. Comienzan los policías y los investigadores a sospechar de que pueden encontrar material aún más duro. Hay 4 discos duros, 80 videos de material pornográfico explícito, donde en la categoría más baja... ¿Infantil? Infantil. ¿Siempre infantil? No, no siempre infantil. En esos videos, en los 80, encontraron fotografías, ¿cierto?, que están ahí compiladas para ser mostradas como un PowerPoint, y videos en tiempo real, por cierto, donde salen niños con muy poca ropa, vale decir, con calzoncillos los pequeñitos y con calzoncitos y la parte descubierta las niñitas, y en algunos casos, incluidos los sobrinos de Michael Jackson, completamente desnudos. Las cosas pensaban que producto de todas estas descompensaciones psicológicas que tenía Michael Jackson, torturado a su niñez, pensaban que iban a llegar hasta ahí. Y cuando él decía que dormía con estos pequeños, finalmente jugueteaba a un toqueteo que él siempre decía que era de características completamente inocentes. Pero cuando empiezan a escarbar... Mira, me llama la atención porque si tú dices, esa es una casa de una persona adulta, tú no lo puedes creer. O sea, claramente hay una intención de atraer... Tú diste en el clavo. Esto es como el cuento de la bruja de Hansel y Gretel que le hace una casa llena de dulce para que los niños caigan. Atención, comienzan a inspeccionar más en profundidad los videos y se ven, atención, actos derechamente de sadomasoquismo, donde hay niños heridos, donde está implicada de manera obligatoria, por supuesto, según el dueño de casa, de parte de las mujeres, de parte de la servidumbre que hacían el aseo en este hogar. ¿Y qué hay ahí? Hay vestiduras de cuero, látigos, material sadomasoquista. Cuando descubren la mesita de noche que tiene al lado, habían 3 títulos de revistas de carácter erótico fuerte, como Hustler, como Barely Legal. ¿Qué es eso? Eso es una revista de pornografía de adolescentes. El título de la revista se llama Apenas Legal. O sea, chicas que acaban de cumplir 18 años y ya tienen todos los permisos y comienzan a sacarse fotos desnudas. Dentro de lo que llama la atención son estas casitas de muñecas, estas muñecas de porcelana que son bien terroríficas. Sí, por lo Pero demás. también hay una imagen que viene después de esta, en donde se ve como una especie como de sala de kindergarten. Como una cuna. Sí, no, es como una pina. No, Sí, como no es una pack and play. Ojo, pongan atención. Hay unas mesas con sillitas chiquititas como de niños que están en el jardín y al lado es precisamente como un corral para que no crucen, para que no salgan de ahí. Entonces estamos hablando de que este lugar era visitado por pequeños muy chiquititos. Muy 2 años, 3 años, o sea, no es un niño. Son los hermanos menores de sus invitados. Pero mira, acaba de dar una clave en la edad. Si bien la mayoría, el promedio de edad era entre 11 y 12 años,
habían pequeñitos que estamos abordando entre los 2 y los 3 años. Oye, que por supuesto los mostrados desnudos. Incluso jugaban a mudarlos, cosas así. Había una serie de perversiones que están vinculadas. Esas son las imágenes que vamos a empezar a revisar. Ahí están las sillitas chiquititas, que son de niños de 3 años. Y ahí como está la es un rejita. jardín infantil. Y ahí está la reja, que es como un corral para que los niños no pasen. Por supuesto, cualquier niño de 10 años simplemente se puede saltar eso. Claro. Pero eso es para detener a un niños de menor 2, de 3 edad, años. digamos, casi un lactante prácticamente. Es que a mí me llama la atención lo mismo que Eduardo, porque uno dice, a ver, pero estos niños no llegaban ahí solos, sino que hay 2 papás o una mamá o un papá que los llevaba de manera voluntaria a la casa de Michael Jackson. Entonces, claro, con consentimiento. Entonces, muchos de ellos después son los que declararon en contra de Michael Jackson. Entonces, me parece que notable. es muy raro. Pero son los mismos, o al menos en su gran mayoría, que luego de la suma de un pago que es ni más ni menos que la friolera de $200 millones, estos padres se desdijeron. Y finalmente, no, solamente jugaban con él y empezaron, obviamente, ellos a firmar una serie de declaraciones. Claramente compró el silencio. Yo me imagino que no son la totalidad de los papás los que además presentaron las querellas, de haber sido este grupo menor que recibió estos 200 millones. Quizás los otros han obtenido algo menor, pero también algo a cambio. Absolutamente. Hay que entender que algunos de los compañeros de juegos, lo vamos a decir así, de Michael Jackson, eran personas famosas, como Macaulay Culkin, en el cual existe una fotografía de él, autografiada, que ya era famosa por la película Mi Pobre Angelito, cuyo título original es Home Alone, vale decir, solo en casa. Entonces le escribe, hay una dedicatoria y dice, no me dejes solo en casa, que algunos hasta le han llegado a interpretarlo, que crea como una especie, ¿cómo decirlo?, de auxilio de este pequeño, diciendo, por favor, no me dejen con este hombre solo. Eso puede estar fuera de los márgenes de una interpretación un poquito liviana, pero parece calzar cuando ves el conjunto de fotografías con ellos en calzoncillo, o sea, andan con ropa interior los pequeños. A mí me llama la atención, perdona, que el hecho de que durante los juicios, no tengo idea si se allanaron o no las propiedades de Michael Jackson. La justicia no mandó a la policía a revisar esta casa porque se hubiesen encontrado con todo esto. Habrían podido... Pero esto lo presentaron en tribunales. O sea, este video se dio a conocer ahora, pero este video existe del año 2003. Sí, de hecho, o sea, los jueces lo pudieron ver. Solo los jueces el 2003. Sí, solo los jueces y ahora se hizo público. Veamos esa fotografía y era sabido que Macaulay Culkin pasaba etapas de su vida en Neverland porque tenían esta, ¿cómo se llama? Montaña rusa gigante en los patios, tenían carrusel, era como bien entretenido, pero no sabíamos lo que existía al interior de la mansión de Michael Jackson. Macaulay Culkin lo pasó tremendamente mal. Terminó drogadicto, alcohólico. Puede haber tenido que ver el futuro que tuvo Macaulay Culkin con su amistad con... Amiga mía, si tú le preguntas a cualquier psicólogo te va a decir, ¿qué gatilla que un pequeño, que a diferencia de Michael Jackson, no fue torturado, o sea, no fue golpeado, no fue abusado por sus padres, que sí es el caso del ex rey del pop, para, con toda la fama y la fortuna que tenía, llegar a estas condiciones de exceso, que fue lo mismo que le pasó, por ejemplo, a Drew Barrymore, una contemporánea, la niñita de T. Bueno, comienzan obviamente a desgranar las posibilidades de qué cosas lo condujeron hasta ahí, y todo parece indicar que en algún momento la condición de amistad que tenía con Michael Jackson, de abuso, donde él decididamente intenta encontrar esta relación insana de un amigo de 40 años que tiene una mentalidad inocente infantil, pero que en sus prácticas sexuales, que es el impulso de este hombre completamente abandonado por su familia, que tiene todo el dinero del mundo y la adoración de toda la gente, que se ve con el permiso y la ocupación de abuso, como son los grandes poderes, que finalmente un acto de pedofilia es, entre muchas cosas, un acto de poderío, de carácter sobre una víctima. Esencialmente eso, más incluso que un gusto por los pequeños. Y Macaulay Culkin nunca se refirió a eso, porque obviamente le han preguntado, pero ¿qué es lo que dice ahí? Generalmente evita el tema. Él trata de plantearlo como que es un amigo. Entendamos que él participó en el videoclip Black or White, donde él aparece. Ahora, acá hay un tema que planteó la Julia que es muy interesante. Macaulay Culkin cambió la ley de los niños en Hollywood. A ver, ¿cómo es? Porque los padres tenían la potestad de retirar el dinero y él no lo podía cobrar porque era un menor de edad, ¿cierto? Entonces se lo gastaron todo. De hecho, el papá quiso completamente gastar gran parte de la fortuna y quiso meter a otro de sus hijos, como la hermanita y el hermano menor de Macaulay Culkin. Cuando empezaron a ver que el dinero comenzó a escasear, comenzaron a mandarlo con Michael Jackson, quien a Michael Jackson le llamó la atención por ser el protagonista de una película que le encantaba, por Mi Pobre Angelito. Y ahí comenzaron a caer otras divisas de parte de Michael Jackson, quien lo mantenía, lo invitaba y trataba de invitar a todo el resto de los hermanos de la familia Culkin. Y el papá, que digámoslo, era un desgraciado que se aprovechó de su hijo, que le quitó todo el dinero, que lo condujo al alcohol, a las drogas y que nunca lo logró detenerlo, tiene que ver porque en gran parte se lo pasó así en bandeja de plata a este hombre. Qué tremendo. Cuando uno piensa en la vida de Michael Jackson se da cuenta que de principio a fin está lleno de dolor, lleno de misterio, lleno de oscuridad. Es imposible no creer
que la muerte de Michael Jackson no haya estado bajo un manto de algo extraño, al menos. ¿Hay algo que a ti no te cuadre, no te calce respecto de la muerte de este hombre? Pero hay un montón de cosas. A ver, entendamos que existe un último documental que se llama This Is It, que ya bastante críptico el título, que es como, esto es todo. Es casi como decir, hasta acá llego. En donde él tenía prometido su gran última gira. No sé si la última en realidad, pero él tenía varios problemas económicos por aquel entonces. A ver, gracias a Víctor Gutiérrez, nosotros sabemos que él tenía, y que después se supo, el hombre siempre se adelanta en unos datos increíbles que no sé de dónde los saca, que él tenía una deuda gigantesca con uno de los grupos mafiosos más peligrosos y potentes que existen en la humanidad. Junto con la triada, que es de los chinos, está la mafia rusa, que había puesto una gran cantidad de dinero para financiar en un porcentaje, para pagar la deuda que él ya tenía con esta forma descontrolada de gastar dinero, con una serie de recitales que iban a hacer en Europa, en Estados Unidos y parte de Latinoamérica. Y él no comienza a ensayar, como si ya supiera que eso nunca se iba a hacer. Tienen prometido una serie de conciertos y no estaban cerradas las fechas, tú no podías comprar la entrada. Y curiosamente, y de repente, este hombre, que es el que le surtía estos fármacos para el dolor, del cual era adicto, termina muriendo. La cadena de ahí en adelante de misterios que hay sobre una ambulancia que llega 8 horas después que muere, que se da 500 vueltas, que se da un montón de vueltas por la casa, que sabiendo a quién tienen como paciente, que no les preocupa apurarse, que comienzan a salir otros certificados que no colindan con la de defunción, que luego se hace un juicio por la cantidad de droga que tenía, que no es el que correspondía al que estaba en la casa, que finalmente hay incluso 2 velorios, uno privado, en donde fue editado y donde algunas de las cosas que están en ese lugar comienzan a moverse, árboles que desaparecen, familiares que no están y que dicen haber ido, y posteriormente se hace esto algo que es completamente público. Ya aparece esta misteriosa mujer